Hola, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Estamos cursando 10º semestre. En el día de hoy vamos a explicar qué es la matriz hiper. En mi grupo está conformado por Lady Quiñones, Erika Reño, Plinio Peralta y quien les habla, Ángela Romero. La identificación de peligros y valoración de riesgos hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo estipulado en el decreto 1072 como lineamiento. Este decreto, en el punto 2.2.4.6.8, obligaciones del empleador, a este lo obliga a que debe proteger al trabajador en lo referente a la seguridad y salud del trabajo. Este decreto, en el punto 2.2.4.6, artículo 15, en la identificación de peligros, dice que obliga al empleador a tener una metodología sistemática que le permita identificar y valorar los riesgos para priorizarlos y tomar medidas de control. Esta metodología debe tener alcance sobre todos los trabajadores, todas las actividades, todos los centros de trabajo, las herramientas y las máquinas. También este decreto, en el punto 2.2.4.6.23 sobre la gestión de peligros y riesgos, debe el empleador tener medidas para la identificación, valoración, evaluación y control de los peligros en los centros de trabajo y tomar medidas. Este decreto, respecto a estas medidas, en el punto 2.2.4.6.24, debe el empleador tomar la jerarquización de los controles, como son la eliminación del riesgo, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal. Continuamos con la definición de la GTC 45 para así mismo ir llevando un paso a paso y al final explicar cómo se llena la matriz hiper. Entonces tenemos que es el punto de partida para la elaboración y el desarrollo del programa de salud ocupacional. Se constituye en el diagnóstico y la condición laboral de la empresa, estableciendo los puntos críticos de riesgo donde existe una potencial para la ocurrencia de los accidentes de trabajo y la generación de enfermedades profesionales. Igualmente indica aquellas situaciones de riesgo que pueden generar posibles pérdidas materiales, humanas o en la producción. En él encontramos la identificación de peligros, que es el proceso para establecer si existe un peligro a definir las características existentes. Tenemos lo que es el peligro, que es la fuente, situación o acto potencial de causar algún daño en la salud, en los trabajadores, en los equipos, en las instalaciones que tenemos en la empresa. Tenemos también la evaluación de riesgo, que es el proceso para determinar el nivel de riesgo asociados a las probabilidades de dicho riesgo que hacen concretos para la empresa. También tenemos la valoración de riesgos, que es emitir sobre las tolerancias y al riesgo estimado, al riesgo que están propensos los trabajadores. Tenemos el riesgo, que es la combinación de la probabilidad que ocurre entre una exposición y los eventos peligrosos, la severidad que hay en un daño por causa de ellos mismos. Entonces tenemos que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de suceso que afecta de manera negativa a una persona, en este caso el trabajador. En el factor de riesgo tenemos que es un elemento o fenómeno o acción humana que involucra la capacidad potencial que provoca daños en la salud, en los trabajadores, en las instalaciones locativas, en las máquinas, en los equipos, en las herramientas, en todo lo que tiene la empresa. ¿Para qué sirve? Entonces tenemos que, primero, para priorizar la intervención de los riesgos, para obtener información sobre las condiciones de trabajo y su efecto en la salud de los trabajadores. Tercero, tenemos la implementación de medidas efectivas dentro del programa de salud ocupacional, para generar planes de intervención en la salud de la empresa, para generar en los trabajadores compromisos y participación y prevención. Encontramos también los factores biológicos, donde encontramos virus, bacterias, hongos,
microorganismos y todos estos virus que nos conllevan a estas enfermedades. Tenemos los factores eléctricos, que son lesiones y pérdidas. ¿Por qué motivo? Por contactos eléctricos directos, indirectos, electricidad estática, malas condiciones en la parte de exposición a los cables, a las toma corrientes. Tenemos factores psicosociales que nos implican esto. Entonces son las enfermedades y pérdidas relacionadas con contenidos con mucho estrés laboral, con mucha carga laboral, la gestión administrativa, incluye también las relaciones humanas, organización del tiempo de trabajo. Todo esto hace de que toda la parte psicosocial y mental se desorganice por tanta carga laboral. También tenemos factores ergonómicos, en el cual tenemos lesiones y enfermedades por pérdidas. ¿En qué causas? Entonces, que las cargas en posturas estáticas, cargas en el trabajo dinámico, inadecuado diseño de los puestos de trabajo, cargas de los sentidos, las sillas mal ubicadas en la parte ergonómica, donde producen pues lesiones de la columna, de la espalda, escoliosis, cuando no están bien ubicadas los tableros para escribir, hace que se produzca el túnel carpiano, adormecimiento en las manos. Tenemos otros factores de riesgo, como incendios, exposiciones, lesiones por pérdidas ¿a qué? A incendios con sólidos, a incendios con líquidos, incendios con gaseosos, incendios eléctricos, explosiones. Entonces, todo esto nos conlleva a también que el otro es el factor de riesgo. ¿Cuáles son? Entonces son daños a las personas o propiedades por factores de riesgo originadas por sociales o naturales. Sociales como cuando hay un terrorismo, donde explotan los edificios, los carrobombas, y los naturales como tenemos los sismos, las inundaciones, los terremotos, los temblores. Bueno, y seguimos con la metodología para valorar y priorizar los riesgos. Dentro de esa encontramos la información genérica de la empresa, el nombre de la empresa, la sede, número de trabajadores, horario laboral, fecha de realización y realizado por la persona que lo está realizando. Tenemos la información específica, que sería la ubicación, el factor de riesgo. También encontramos la fuente, efectos de la salud, tiempo de exposición, trabajadores expuestos y el control actual. Tenemos unas medidas de control, que son las existentes y las requeridas. Dentro de esas encontramos la fuente, el medio y el individuo. En esta metodología para valorar y priorizar los riesgos también encontramos un grado de peligrosidad, que sería la consecuencia, que se identifica como C, la exposición, que se identifica como la letra E, y la probabilidad, que es con la letra P. Dentro de la GTC 45 encontramos lo que es valorar el riesgo, que es el 3.2.5, que es la valoración del riesgo, y esta incluye A, la evaluación de los riesgos teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y B, la definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo. También encontramos la número C, que es la decisión de si son aceptables o no con base a los criterios definidos. ¿Cuáles son los criterios? Para determinar los criterios de aceptabilidad del riesgo, la organización debería tener en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes, que serían: 1. El cumplimiento de los requisitos legales aplicables, entre otros. La política. C y CO. También encontramos los objetivos y metas de la organización, aspectos y operaciones técnicos, financieros, sociales, entre otros. También encontramos las opiniones de las partes interesadas. Podemos analizar en la guía de la GTC 45 que encontramos el nivel de peligro, ya sea muy alto, alto, medio o bajo. Según este grado determinamos el grado de severidad del peligro. También encontramos un nivel de consecuencia, que es mortal o catastrófico, grave, muy grave o leve. También encontramos en la GTC 45 el nivel de consecuencia, que nos arroja un nivel de 10 a 100. Dependiendo de la valoración, determinamos en qué grado está pues cada riesgo del trabajador.
Y encontramos el nivel de riesgo de intervención, que lo encontramos desde el número 1 hasta el número 5. Y dentro de esos valores vamos desde 20, 120 a 40, 500 a 150 o 4000 a 600, que significa la situación crítica superior a las actividades hasta que el riesgo esté más bajo, el control de intervención es más urgente. Corregir y adoptar medidas de control de inmediato, mejorar lo más posible, de ser conveniente y justificar la intervención según su rentabilidad, y mantener las medidas de control existentes, pero se debe considerar solucionar o mejorar aquellas comprobaciones periódicas de aceptabilidad según el nivel de riesgo. En el punto 3.2.5.3 tenemos decidir si el riesgo es aceptable o no. Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización deberá decidir cuáles riesgos son aceptables y cuáles no. En una evaluación que debemos realizar completamente cuantitativa, es posible evaluar si el riesgo antes de decidir el nivel que se considere es aceptable o no aceptable. Sin embargo, son métodos semicuantitativos tales como el de la matriz de riesgos que acabamos de ver. La organización debería establecer qué categorías son aceptables y cuáles no. Y para hacer esto, la organización debe primero establecer los criterios de aceptabilidad con el fin de proporcionar una base que brinde consistencia en todas sus valoraciones de riesgos, y esto debe incluir la consulta a las partes interesadas y debe tener en cuenta la legislación vigente. Una vez viendo la GTC 45 y la 1072, vamos a indicar que es una matriz IPER. Es una guía de orientación técnica donde se registran todos los peligros que pueden ocasionar daños a tus colaboradores, entre los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y donde como empleador deberás iniciar la gestión sobre estos. Esta debe tener alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores, independientemente de su formación, de su forma de contratación y vinculación. ¿Cómo se realiza una matriz IPER? La identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos debe ser desarrollada por el empleador o contratante con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. Debe adoptar una metodología para la identificación, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos. Dicha metodología debe contemplar los siguientes aspectos: todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, actividades internas o externas, maquinaria y equipos de trabajo, todos los centros de trabajo, todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación, vinculación con la organización, medidas de prevención y control. ¿Cómo se debe hacer la matriz IPER? Se debe utilizar cada vez que se implementa una tarea nueva, cada vez que se cambia un procedimiento y por lo menos una vez al año como parte de la gestión de seguridad para asegurar que no ha habido cambios en el nivel de protección de los trabajadores, o cada 3 meses, según lo que se vean las actividades que afecten a la empresa. Se deben hacer un análisis del panorama de riesgos. Entonces, en ese informe debe incluir un análisis descriptivo de los hallazgos por áreas, priorizando la presencia de los factores que afectan a los trabajadores, riesgos con mayor valoración, incidencia en la calidad y productividad, riesgos que se repiten con mayor frecuencia, ubicación de dichos riesgos dentro de la empresa. El grado de repercusión debe determinar pues, la incidencia del grado de peligrosidad en la salud y productividad de una empresa en cada una de sus tareas. La recolección y valoración de los riesgos debe tener pues una ubicación, el riesgo, su fuente, las personas expuestas, los controles, los tiempos de exposición, la valoración. Debe pues hay un formato de recolección de datos que pues lo podemos diseñar de acuerdo a la necesidad de la empresa, donde se hace como un panorama de los factores de riesgos. En ese plan de intervención tiene como propósito reducir o eliminar la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos. Se diseñan cuando de pronto no existe, se mantienen los que han sido efectivos y se mejoran los que han presentado problemas. El plan de intervención también pues si nos influyen los planes de acción, generalmente se trabajan en una matriz que incluye variables relacionadas con el qué, cómo, quién, cuándo, con qué recursos se va a realizar y en qué tiempo. La evaluación de resultados
finaliza como la etapa de intervención. Se realiza una evaluación mediante la implementación del instrumento de evaluación de riesgos con el fin de medir y cuantificar nuevamente la incidencia o ausencia a fin de determinar el cambio o no en el factor de riesgo y la eficacia del programa de vigilancia. El seguimiento y control también es el desarrollo de esta etapa. Se contemplan en dos tiempos, uno por medio de controles periódicos, en donde se establece la eliminación o reducción del factor de riesgo, y otro al finalizar el programa, en el cual se identifica el cumplimiento del mismo, a través de las medidas de control que han sido establecidas previamente a la puesta en marcha del programa de intervención.